Ese Dios de la montaña, ¿usted lo ha sentido cuando ocurre un milagro de estos? Cuando está hoy la situación que ya las fuerzas del ser humano no acompañan, ahí necesitamos la fuerza de Dios. El avión cae. Fue un error garrafal del piloto. Yo enseguida me di cuenta de que era una situación crítica y después la naturaleza que te golpea de una manera avasallante y que cae la noche y la noche guarecete como puedas, abrazate de quien puedas porque son 30 grados bajo cero. Nadie nos va a venir a rescatar. Ellos nos fueron a buscar. No lo vieron. ¿Qué significa el avión? Y es el cobijo, es el útero materno, pero también se transforma en una trampa mortal. Si nos salimos nos vamos a morir, pero si nos quedamos nos vamos a morir también. O sea, momentos de máxima exigencia al ser humano, momentos límites. ¿Qué sintió, doctor Canessa, en ese momento? Esa inquietud de decir, yo me tengo que ir de aquí. Me conmovió mucho lo que me dijo un amigo que tenía las piernas rotas. Qué suerte tenés vos que podés caminar. Parecía mucho más espiritualmente, mucho mejor morir caminando que quedarme a esperar la muerte ahí. Tuvieron una experiencia espiritual de otro nivel y sintieron la presencia de Dios en un sitio como ese. ¿Cómo fue esa experiencia, doctor? Cuando estuve tan cerca de la muerte pensé muchas veces, ¿y qué va a hacer Dios conmigo? El día siguiente de la luz salimos y vemos el cielo ese está abandonado y ¿quién me puede ayudar a salir de acá? Pero si esto lo hizo todo Dios y yo soy amigo del Creador. Yo le dije, Dios, yo voy a dar lo mejor de mí. No me lo hagas imposible. Si me vas a poner una pared de piedra, poné donde pueda con las uñas treparme. O sea que yo iba a dar mi parte. Unas escenas maravillosas en la película cuando le amarra los cordones a Fernando. Que ahí se ve el trabajo de equipo, ¿no? Que tú me cuidas y yo te cuido. Es que éramos uno solo. Sin el otro no podías vivir. Hay una familia que nos está escuchando y dice, ¿por qué estoy pasando esta situación? Todos los hechos de la vida van acompañados de grandes tristezas. Que hay que saber ver lo bueno de las cosas que suceden. Canessa, Televisión Nacional, muy brevemente antes de subir al avión. Agradecimiento, felicidad de volver al hogar y no me quedan palabras ahora. La simpleza de la familia de los hijos. Los grandes hombres tienen que tener esa capacidad de que les triunfe la familia. Si no, al fin del día, cuando pasa toda la gloria, pasa todo y no tienen nada, caen en la depresión indefectiblemente por más fama que tengan. Yo salí de la cordillera no para ser famoso, no me importa nada lo famoso. Sí, señor. Lo famoso me importa para ayudar a la gente que sepa que tiene un montón de fuerza y que es un gran haragán y que no está usando y que le puede ir mucho mejor si se lo propone y que salvo la muerte todo se puede arreglar. Yo solamente les cuento a ustedes, les cuento qué te puede servir para tu vida en lo que aprendí en la montaña. ¿A qué le tienen miedo? Yo le pedí a Dios y el deseo de poderlo tener a usted acá, porque para mí, yo soy una persona que ha investigado bastante sobre esto de los negocios, las finanzas y estas cosas. Y el conocer de esta experiencia, a mí me ayudó a crecer mucho. Entre otras, el nivel de fe. Entre otras, el entender que una situación catastrófica se convirtió en una bendición. ¿Qué podría decirle, doctor, a todos los emprendedores, a los empresarios, a la gente que quiere salir del avión y llegar a la tierra prometida? Entiéndase esto como un estado ideal en el ser humano donde empezamos a tener esa libertad financiera, esa prosperidad, esa abundancia, esa salud, esa bendición completa, doctor. Bueno, doctor Canessa, para mí es un privilegio tenerlo acá. Quiero, antes de comenzar, decirle que la película La Sociedad de la Nieve para mí fue algo impactante, una película hermosa, algo como una obra de arte. Digamos, la primera no había tenido la oportunidad de verla, después la vi, pero me imagino que es la misma opinión suya. La segunda arrasó con esa versión y me sentí muy identificado, tanto que la vi y luego empecé a ver sus entrevistas en YouTube y todo lo que ha hecho. Y entre más lo veía, más me identifiqué en mi proceso de comenzar de cero a lograr, digamos, un éxito en todos los aspectos de mi vida.
Y yo me siento muy feliz porque gracias a, digamos, a Dios, gracias a Dios primero, y a que nos ha dado la herramienta de atraer lo que visualizamos y lo que creemos, hoy tengo el privilegio de estar acá con usted, doctor. Muchas gracias, me alegro mucho de tu invitación y sé que esto es un gran gesto tuyo para la gente que está viviendo su cordillera, gente que está viviendo su sociedad de la nieve y creo que esa película te gustó mucho por tu capacidad de adaptación, ¿viste? Sí, señor. Tú tenías una vida en Colombia y acá tenés otra vida diferente y bueno, y esa es un poco la idea del potencial del hombre cuando se propone y quiere cambiar las cosas, ¿no? Sí, señor, así es. Todo comenzó, bueno, yo vi de cada detalle, cada palabra, cada situación. Y en una de sus entrevistas, doctor Canessa, yo escuché que ese grupo de deportistas de alto rendimiento, ¿cierto? Como le he podido compartir también, el hábito del deporte está en mi vida, es de lo más importante, entre otras porque lo hago con mis hijos. Y yo me he dado cuenta en diferentes situaciones la importancia de tener un buen estado físico, ¿no? La diferencia, la ventaja que nos da. Me imagino que yo no, por supuesto, usted es el doctor, pero me imagino que eso ayuda mucho a oxigenar el cerebro, a que se creen las cosas cuando el cerebro está funcionando bien, ¿cierto? Y veo un grupo de deportistas de alto rendimiento que contratan un avión que no era el mejor, ¿no? Entre otras. Les estoy diciendo lo que yo vi en una de las entrevistas, me decían que lo que yo recuerdo es que el avión obviamente era pues, de un presupuesto relativamente bajo, ¿cierto? Y que tampoco eran las condiciones óptimas para salir. Pero yo quisiera que me contara usted cómo comenzó, cómo empieza esto y cómo fue ese proceso, ¿no? Bueno, la invitación a Chile surge cuando competíamos en los campeonatos sudamericanos, Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, y nosotros estábamos muy parejos con Chile, entonces nos propusieron, como, viste que los chinos tienen su acento, sí, señor. ¿por qué no te venía a Uruguay? No te venía a Chile, pues, y jugamos unos partidos? Pero chileno, no tengo un peso, ¿qué voy a hacer? Éramos todos jóvenes, estudiantes, no teníamos muchas condiciones, pero busca un avioncito, la Fuerza Aérea, no sé qué, y efectivamente, la Fuerza Aérea Uruguaya tenía un avión Fairchild de 45 personas que hacía el viaje ese a Chile, o sea que en cierta manera había que pagar el combustible nomás. No era un avión presurizado, pero normalmente ese avión cruzaba la cordillera, no había... Y además cuando yo jugaba en la selección de Uruguay, íbamos a Argentina, cruzábamos el Río de la Plata, íbamos a las 2 de la tarde, jugábamos el partido y volvíamos a las 10 de la noche, o sea que era un avión que conocíamos, ¿no? Yeah. Lo evidente fue que fue un error garrafal del piloto, como sucede en la mayoría de los accidentes aéreos, viste que no es una falla mecánica. Yeah. Pero es verdad lo que tú decís, era un avión no del mejor, pero sí de acuerdo a nuestro presupuesto. Sí, señor. Y luego, a mí me pasó algo muy curioso, doctor Canessa, y por supuesto, este es un podcast sobre su experiencia y su vida, que es lo que todo el mundo quiere escuchar. Pero yo me identifiqué mucho en la película, en la escena donde el avión cae y el cuerpo de ustedes estaba ahí, pero la mente tardó un tiempo en llegar a ese contexto donde, digamos, muchos no entendían qué era lo que había pasado, ¿cierto? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Y en muchos momentos de mi vida, tanto cuando fui para abajo, porque yo tuve una quiebra también, como de $1 millón, una de las crisis mías fue esa, ¿no? La prueba. Si quieres ser millonario, ok, tienes que quebrarte y deber $1 millón y saber qué es esa presión para volver a salir. Claro. Para mí eso fue como cuando el avión estaba ahí y les cae la avalancha, ¿no? Que después vamos a hablar de eso. Yo pensaba que estaba en una situación y después quedé por acá. Entonces me identifiqué mucho con Fernando, la persona que caminó con usted, ¿no? Porque él estuvo herido en su cabeza, pienso, 4 días y esto, y luego despierta, pero los demás también estuvieron en una situación donde estaba el cuerpo, pero todavía no estaba la mente, como que uno no entiende qué fue lo que pasó. ¿Cómo usted vivió esa experiencia, doctor? Como que ¿cuánto tiempo se asimiló en entender la situación tan compleja en que se encontraban?
Bueno, como decís tú, son maneras de ser diferentes, ¿no? Sí, señor. Yo enseguida me di cuenta de que era una situación crítica, de que habían heridos de guerra, que eso iba a... y que había que juntarnos y cuidarnos y que nos iban a rescatar, ¿no? Que era como absurdo, ¿no? Y bueno, y Carlitos Páez, que me preguntaba esto, lo que se llama una tragedia. Evidentemente no tenía asumido eso. Y Nando había tenido un traumatismo de cráneo barrado terrible, que a mí me costaba reconocerlo de lo edematizado que estaba. Y él evidentemente no estaba consciente en ese momento y estuvo 2 o 3 días en coma grado 1, ¿no? Que inclusive al tener la cabeza en el frío le favoreció para el edema cerebral. Ya. Y doctor, entonces yo vi como usted, que está estudiando en ese tiempo medicina, empiezan a salir esos recursivos, porque yo lo vi a usted por allá en el avión en la película, moviendo cables y haciendo cosas, y cómo se va despertando esa creatividad de entender, por ejemplo, yo me ponía en esa edad, en ese tiempo, cómo ubicarse. Cosas tan sencillas como esa que no son tan sencillas. Usted está en una montaña, para donde mira básicamente es lo mismo, pero ustedes comenzaron a calcular, a ubicarse, en esa creatividad de equipo, a ser recursivos, a arrancar telas. ¿Cómo se creó esa sinergia de esa creatividad? Bueno, en momentos de shock la gente es muy diferente. Ya. Este es un experimento de comportamiento humano increíble. Sí, señor. Es como que la mano maldita agarró y dijo, vamos a poner en lugar de cobayos, vamos a poner rugbyistas jóvenes para que duren más, que nunca vieron la nieve, personalidades diferentes y diversas, y ver al final de eso cuáles son los que sobreviven, ¿no? Claro. Y tenés un Bobby François, que en el momento que el accidente choca y todo era un desastre, se sienta en una valija a 30 metros, se prende un cigarrillo y dice, la quedamos, ¿no? Esa es su manera de manejar la situación. Ya. El capitán del equipo, que está totalmente desbordado y se siente responsable y se siente culpable, y todo ese peso emocional que lo inmoviliza un poco también, y nos dice a Maspons y a mí, qué increíble que ustedes, los que son más jóvenes, son los que más trabajan y los que más se deciden, ¿no? Y después la naturaleza que te golpea de una manera avasallante y que cae la noche, y la noche guarecete como puedas, abrazate de quien puedas, porque son 30 grados bajo cero, y que no podés más que esperar al destino. Hay momentos de acción, pero momentos en que tenés que guarecer el espíritu humano, ¿no? Guarecer el cuerpo, ¿no? Claro que sí, doctor. Una cosa muy interesante, bueno, hay muchas cosas, la verdad, que a mí me llamaron mucho la atención. Viendo la película por primera vez y, por supuesto, con el atrevimiento hay veces uno de pensar cuando no estás ahí. O sea, yo pienso que ustedes que estuvieron ahí son los que saben cómo fue la situación. Lo demás es una aproximación a la situación que muy seguramente usted en el libro explica más al detalle la vivencia, ¿cierto? Pero, entre otras, el libro, el nombre. Tenía que sobrevivir. Tenía que sobrevivir. Es un libro que hicimos con Pablo Bierzi, que la mitad del libro es los Andes y la otra mitad es enseñanzas de la montaña aplicadas a la cordillera que tienen mis pacientes. Creo que, claro, que es muy interesante. En inglés está How to Survive, está en varios idiomas. Una vez más, ¿viste? Mi experiencia en la montaña, cómo se vuelca al día a día de las personas. Yo creo que es interesante. Y ver además la interacción con las otras personas. Por ejemplo, con Nando no éramos tan amigos, pero en ese momento se conjugan 2 intereses. El interés mío de volver a mi madre a decirle no llores más que estoy vivo, que yo me imaginaba una madre llorando, y lo de Nando, que se muere su madre en la montaña y su hermana, y que tiene la inconmensurable necesidad por encima de sí mismo de volver a su padre a decirle que no está todo perdido. O sea que se van entretejiendo diferentes personalidades, diferentes objetivos y momentos históricos en que esas personas se juntan, ¿no? Que de repente en la vida tenemos vidas muy diferentes. Claro que sí. Doctor, algo que me llamó a mí la atención es, bueno,
El avión se estrella. Hay unos líderes que son los líderes inicialmente del equipo de rugby, que es una disciplina de trabajo en equipo, pero hay unas autoridades, ¿cierto? Que son los líderes. Ahora, uno de esos líderes decía, nos van a rescatar, ¿cierto? Y los demás, obviamente, por respeto al equipo y a la autoridad, decían, ok, nos vamos a rescatar, nos van a esperar, pero después empiezan a cambiar las cosas, ¿cierto? Y yo, cuando vi esa parte de la película, yo dije, y yo le he dicho a mis estudiantes muchas veces, nadie nos va a venir a rescatar. Bueno, lo lógico sería que nos rescataran. Claro. Es decir, con el diario del lunes todos lo sabemos, pero imagínate vos tenés un hijo en la cordillera, lo vas a ir a buscar. Claro. Y de hecho nos fueron a buscar. No lo vieron. Pero claro, no tenían los instrumentos apropiados para sobrevolar sobre nosotros, ¿no? Y bueno, y surgen tipos muy valientes como Turcati, como Servino, como Maspons, que salen a trepar la montaña, un poco desesperados por salir. También muy interesante es como en la vida, en ciertas circunstancias, la información falsa Claro. te desdobla las estrategias. Decía, pasamos Curicó, tú mirás en mapa, Curicó está en el medio de Chile, y sin embargo mirabas para Chile, es decir, todos los errores de comunicación que surgieron nos programaron para soluciones inapropiadas. Pero sí la valentía, la audacia, los primeros, o la intrepidez, o la inconsciencia, o el precio que tuvieron que pagar de volver congelados, de ya los primeros días tratar de salir, ¿no? Si Los primeros días. Claro, sí, al segundo o tercer día sale Gustavo Servino con zapatos de mocasines y los agarra a la noche y vuelven congelados, ¿no? Claro. Y vino ciego, adelgazó como 10 kilos, es decir, o sea que la salida era intimidante, salir no era, los veías a ellos y decías, bueno, si no salimos nos vamos a morir, pero si nos quedamos nos vamos a morir también, o sea que eran momentos de máxima exigencia al ser humano, momentos límites, como decís vos, que vos decís que en tu vida también tuviste tu cordillera y tuviste cuando ibas perdiendo 5-0. Y bueno, y cuando pensás que peor no puedes estar, surgen cosas peores. Que eso para mí fue muy emotivo. Yo de hecho, se me salían las lágrimas en varias partes de la película. Y una lección. No, lo que yo vi, lo primero que hablamos fue lo del avión, ¿cierto? Que no estaba en las mejores condiciones, el error humano, todo. Lo que se demora uno en entender lo que está pasando. Porque a mí me ha ocurrido que he llegado a situaciones de éxito o lo contrario, donde yo llegué, pero mi mente llega después. Como que no ha entendido, se está como aclimatando, digámoslo así. Luego viene la parte de esperar, ¿cierto? Lo que significa el avión. ¿Qué significa el avión ya viéndolo como una metáfora para usted, doctor Canessa? ¿Qué significó? Y es el cobijo, es el útero materno, es un poco pero también se transforma en una trampa mortal. Exacto. Es decir, lo que era la seguridad, después de la luz, se transforma en un lugar que es sumamente vulnerable, que es sumamente causante de muerte. Es decir, se te va relativizando, se te va moviendo todas las variables y bueno, y el pobre ser humano trata de ir saliendo adelante frente a esas adversidades. Creo que es muy interesante desde el punto de vista psicológico cómo nos vamos reprogramando y reasociando con las expectativas y las estrategias. Ya que estamos hablando de eso, doctor Canessa, ahí me llamó mucho la atención cuando usted en una de sus entrevistas dice, es que el ser humano, nuestra esencia como seres humanos, se acostumbra, es decir, se puede acostumbrar a estar a un sitio como ese. Y la metáfora es que la sociedad se familiariza con vivir en condiciones para las cuales no estamos diseñados. Porque yo desde el punto de vista de lo que estudio, de lo que hago, de todo esto, de la abundancia en todos los aspectos de mi vida, el ser humano está diseñado para vivir en grande, para vivir
bien para que sobre y abunde, como dice la misma palabra de Dios, ¿cierto? Pero por alguna razón, ese extremo, que eso fue un plan divino también, o sea, el traer esta lección a tantos jóvenes, a tantas personas que la necesitan. Usted mismo lo decía en una de sus entrevistas, es decir, el ser humano, así esté en una situación difícil, extrema, se familiariza con esto. ¿Cómo ve usted eso en la sociedad actual, doctor Canessa? Bueno, la posibilidad de normalizar lo anormal, es decir, la posibilidad de que los muertos sean tu comida y que ese no sea tu problema máximo, ¿no? ¿Cómo podés vivir en esa sociedad terrible? Yo creo que vivimos en una sociedad que nos malcría. Yo digo que si tenés dónde comer y dónde dormir, el resto depende de ti, ¿no? Como que tenemos que ser mucho más agradecidos, que hasta que no perdés todo eso, no le das valor a tenerlo, ¿no? Que es lo que a veces cuando vamos a las cárceles les decimos, no se sientan tan desgraciados, porque por lo menos, y le podés hablar desde un ángulo donde no sentirse desgraciado ya el hombre lo fortalece, claro. Donde sentir que yo valgo para los demás, que yo voy a hacer por los demás, ya eso te hace salir de esa tristeza que te bloquea o de estar haciendo algo. Si para mí la acción y la generación de endorfinas es una manera de llevar adelante objetivos en la vida, que cuando estás quieto, estás deprimido, estás apagado, cuando arrancás, ya el hecho de arrancar ya te hace sentir totalmente diferente. Doctor, hablando de la sociedad hispana, por ejemplo, de donde yo vengo, es de lo más normal ver que el niño de 50 años, ¿no?, vive con su mamá, con su casa y todo, y no salió de ahí. Y yo decía, esa referencia del avión, aterrizándola a esa parte de la comodidad, es muy común. Y yo, en mi experiencia, o sea, mi experiencia de vida, yo nací en un hogar privilegiado, ¿cierto? Un padre con una empresa, una mamá que me quería alimentar muchísimo, ¿cierto? Todo era comida y comida y comida y comida. Y yo a los 19 años dije, si yo sigo aquí, no lo voy a lograr. Ese fue mi pensamiento a los 19 años. Entonces decidí irme, casarme, independizarme a una pieza pequeñita, pero yo dije, si esto a mí me inspira a conseguir mis cosas, no porque nací en un hogar privilegiado, sino por mí mismo, eso tal vez va a funcionar. Y eso fue para mí la lección cuando veo la película, y que ustedes dicen, si nos vamos a quedar aquí, esta es una muerte lenta, fija, certera, ¿cierto? Pero tengo que salir de aquí, porque nadie me va a venir a rescatar. Llega un momento en que entra ese nivel de conciencia, en que ustedes ya esperaron lo suficiente, ¿cierto? Pero ahora, antes de que se les terminen las fuerzas, porque a pesar de ser deportistas de alto rendimiento, con la energía que usted llegó el primer día, me imagino que no era la misma del día 72, porque ya había un desgaste físico, ya habían bajado unos kilos. ¿Qué sintió, doctor Canessa, en ese momento, cuando esa inquietud de decir, yo me tengo que ir de aquí? Bueno, había perdido 30 kilos, ¿no? Y como decís tú, el avión, entre comillas, irónicamente, era la zona de confort, pero también la zona de muerte, ¿no? Y había que salir a luchar. Y me conmovió mucho lo que me dijo un amigo que tenía las piernas rotas. Qué suerte tenés vos que podés caminar. Y eso es algo para toda la vida que tenemos que ver. Qué suerte tenés tú que sos sano. Yo digo, no esperes a que se te caiga el avión. Qué suerte pensarán los que tienen cáncer de no estar curado, de no haber aprovechado la vida cuando estaba sano, ¿no? Y entonces eso a mí me confirió una actitud heroica que me parecía mucho más espiritualmente, mucho mejor morir caminando que quedarme a esperar la muerte ahí. Esa sensación heroica de ir a conquistar, de poder hacer algo que él no podía hacer, de darme cuenta que los que estaban alrededor mío, yo era el elegido, me parece que fue algo que me estimuló, me hizo sentir bien, que es algo que en la vida a veces busco.
como que usted sintió una responsabilidad. Bueno, soy yo el que tiene que salir de aquí. ¿Por qué a mí y por qué no vos? Exacto. Entonces yo creo que eso es algo que tenemos que probar. Pero también se creó ese estado de conciencia de apreciación, ¿cierto? Que ustedes sabían que estaban en una situación difícil, pero que también en grupo, como equipo, empezaron a valorar que podían caminar, que estaban vivos, que estaban juntos, que había un trabajo de equipo, y se creó ese estado de conciencia. Y me fascinó algo. Cuando ustedes estaban en el avión y empezaron, aunque ustedes estaban en el avión, su mente no estaba en el avión. Su mente, ustedes estaban hablando, recuerdo, de carne, ¿cierto? De banquetes, de estar en otros sitios. Empezaron a soñar. Y eso para mí, aterrizándolo a mi vida, fue algo muy particular, porque en un punto de mi vida, que mi finanzas no estaba muy bien y muchas cosas, pero yo dije, el hecho de que la cuenta de banco no esté llena de dinero en este momento, no quiere decir que mi mente no pueda ir allá. Y empecé a crear una realidad paralela. Esa realidad paralela después se volvió la realidad. Ese ejercicio tan maravilloso que está en la película, donde empiezan a decir, no, y mira, y tú estás en tal parte y estamos comiéndonos un bistec y qué deliciosa chuleta, recuerdo todo eso. ¿Cómo eran esos ejercicios? También más poderoso que eso es el puente de la realidad. Me imagino cuando tú estabas pasando mal, pero hay gente que le va bien. Sí. O sea que hay posibilidad de que puede pasar, bien. exacto. De que si yo hago las cosas que corresponden hacer, me va a ir bien. Si a otros les va bien y a mí me ha ido mal porque no he tomado las decisiones apropiadas. Exactamente. Porque todos somos, nuestra vida es las decisiones que vos tomás. Así es. Los caminos que tú elegís. Y ahí se enfrenta una realidad de que eso que parecía una muerte segura, por otro lado, había un lugar donde se terminaba la cordillera. Que si vos podías caminar hacia el oeste, en algún lugar, en esos 70 kilómetros se terminaba. O sea que había como un camino trazado paso a paso. Mi trabajo era dar los pasos, un paso, otro paso a la vez. Un paso a la vez y tratar. Y detenerme donde Dios me detuviera o Dios me ayudara. Entonces, me parece que esa idea de decir, tengo que dar los pasos, es el caso típico del que se quiere sacar la lotería. Necesito sacarme la lotería, quiero sacarme la lotería. Dios, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y un día una voz de Dios le dice, cómprala. Compraste un número, no compraste ningún número, va a ser imposible que lo saques. Pero tienes que hacer algo. Dios, sacame de aquí, sacame de aquí. ¿Tú estás dispuesto a caminar? Yo le dije, Dios, yo voy a dar lo mejor de mí. No me lo hagas imposible. Si me vas a poner una pared de piedra, poné donde pueda con las uñas treparme. O sea que yo iba a dar mi parte. Y eso en la vida la mayoría de veces alcanza. Porque competís con humanos. Así es. Como que tenés que buscar soluciones humanas para problemas humanos. Pero tenés que dar los pasos. Y ese es un momento muy emotivo en la película, cuando están usted y Fernando, ¿cierto? Mirando, y él decía, mira, ¿ves esta parte de allá? Allá ya no hay nieve. Esto se tiene que acabar. Y cuando esa escena, yo pienso que es una escena de las más fuertes, de las más bonitas, donde yo también se me salieron unas cuantas lágrimas, porque cuando yo estaba en esta búsqueda, que fue literal la misma experiencia que ustedes tuvieron, pero en mis emociones, en mi mente y en muchas áreas de mi vida, yo dije, si yo sigo adelante va a llegar un punto donde mi realidad va a cambiar, pero no puedo parar. Tiene que ser todos los días algo, ya sea una autosugestión, o sea un aprendizaje, o sea estudiar una acción, o sea, por ejemplo, yo iba a ver propiedades sin crédito y sin dinero. En fe. Yo dije, bueno, yo voy a hacer el ejercicio, voy a hacer y aprender lo que tengo que hacer sobre esta acción. Y así yo no tenga acciones ahora, pero ya las tengo aquí. Es decir, como que el chip en la mente, ¿no? Pero eso del desierto que se tiene que acabar, o de la cordillera que se tiene que acabar, es un mensaje muy, pero muy maravilloso. ¿Cómo le expresa a usted la gente cuando esa parte de la película o en su libro, cuando lo expresa, el significado de ¿te vas a devolver al avión o me vas a acompañar a pasar esas 5 o 6 montañas que faltan?
Sí, realmente lo mejor de todo es que el camino era para el otro lado. Y por el lado argentino hubiéramos llegado mucho más. Y aprendí que en la vida siempre se pueden hacer las cosas mejor. Probablemente vos en tu vida, ahora que ves, podías haber hecho las cosas diferentes. Pero por el camino que elegiste fue bien. Y sí, Nando fue la dijo, respuesta correcta. mirá que no siempre es la mejor solución, pero alguna tenés que agarrar y alguna tenés que ir. Y yo sabía que para el otro lado Nando no me iba a acompañar. Y que en esa, capaz que se iba solo, pero bueno, funcionó y ya te digo, tenés que ponerte en marcha, ir caminando y ver que si vas bien, mirás para atrás, pero mirá dónde estaba antes y mirá dónde estoy ahora. No te desanimes, quiere decir que vas bien. Un mensaje maravilloso que usted lo acaba de decir ahí. Yo veo todos sus videos, quiero que sepa eso. Hay veces voy manejando a Orlando, que yo le he dicho que me fascina ir a los parques. Yo literal vivo en Disneylandia. Pero me voy escuchando muchas veces los audios, los videos de YouTube que usted tiene. Y a mí algo, porque yo no soy motivador, yo soy un entrenador. O sea, yo pienso que la motivación es importante pues si estás entrenado. Si no estás entrenado, o sea, tienes que entrenar. Y eso me gustó mucho, primero. Que a pesar de la situación, hay una escena en la película donde dice, no, los muchachos y yo estamos entrenando. Es decir, están hablando unas personas con un desgaste físico, con un ayuno obligado, porque por más de que se hubiese hecho lo que se hizo, no es lo mismo, ¿cierto? Pero no pararon de entrenar. O sea, como equipo entrenaban en el sitio donde no hay vida. Pero ustedes, ¿qué importancia tiene eso, doctor? De que estoy en esta situación, pero puedo seguir entrenando. Tiene la importancia de humanizar la película, de que la película sea entendida por la gente. Aparentemente Gustavo Cervino dice que con Fito, cuando nosotros no llegábamos, empezaron a empujar las cosas. Pero lo más frío y calculador de la montaña es no hacer nada para conservar la energía. Toda la energía. Pedro Algorta, por ejemplo, era muy de esa conservar la energía. Yo me prodigaba totalmente porque me sentía bien. Era como un adicto a la acción, pero estratégicamente no correspondía a eso, ¿no? ¿Usted estuvo salvando su energía para usarla en el momento que iba a ser? No, yo viví hasta donde fuera. Tengo una manera de ser de prodigarme y que el destino me detenga, ¿no? Con los pacientes. No mido el riesgo, mido el clic mental de mi cabeza que me dice ahora, porque todos me presionaban para que saliera a caminar, pero ellos no salían. Hasta que ese día Nogueira me dice, qué suerte tenés tú que podés caminar. Entonces, en ese sentido, tengo una intuición que es lo que tenés vos. Ya. Yo te aseguro que si hay algo que a ti te distingue de las otras personas que han tratado de hacer lo mismo, que tienen más coraje, más ganas, es el olfato. Sí. El olfato de decir, esto va por acá, esto se tiene que hacer de esta manera. Gracias, doctor. Y eso es lo que yo tenía en la montaña, la intuición de empezar a bajar y esperar además la pasión. Porque yo a Nando no le contesté ese día, le dije, mañana te contesto. Porque yo había leído que no hay que tomar decisiones de noche porque uno está cansado. Ya. Y al otro día era un día que la montaña te invitaba a todo, que el sol, el azul del cielo, la nieve, todo te invitaba y vamos, ¿viste? Hay momentos que en la vida tenés que decir, no puedes quedar en la parálisis del análisis, pero el análisis es muy importante. ¿Qué te voy a decir a ti? Claro. Doctor Canessa, una cosa maravillosa que yo percibí en la película, porque yo analizo mucho, pero no desde una forma, digamos, intelectual, sino con un proceso vivencial también, donde millones de personas quieren llegar a un sitio y solo unos cuantos llegan. Y es la montaña más alta del mundo, ¿ves? Y yo viendo esto, yo pude percibir que muchos de ustedes, y no solamente en la película, en las entrevistas y en las cosas, tuvieron una experiencia espiritual de otro nivel y sintieron la presencia de Dios en un sitio como ese.
¿Cómo fue esa experiencia, doctor, y cómo la conecta usted con esa obra tan maravillosa que usted tiene con los niños en del corazón? Que usted ha ayudado y salvado tantas vidas. ¿Cómo se conecta eso? Como que Dios lo toca y te dice, y no estuve ahí, por supuesto, pero sí lo siento, como que yo te tengo a ti también para algo especial. Esto es simplemente algo temporal. Yo te diría que conocí un Dios en los Andes, que es un Dios diferente del colegio, de la iglesia, de la vida de todos los días, a un Dios muy cercano, un Dios de la potencia de la naturaleza, de un Dios casi panteísta. Yo cuando estuve tan cerca de la muerte pensé muchas veces, ¿y qué va a hacer Dios conmigo? Yo no soy un gran cristiano, me voy a ir al cielo, al infierno, poneme por ahí. Es decir, una presencia cercana a Dios que no había sentido, que es la inminencia de la muerte, ¿no? Y es ese mismo Dios que al día siguiente de la luz salimos y vemos el cielo ese y está abandonado. Y ¿quién me puede ayudar a salir de acá? Pero si esto lo hizo todo Dios, y yo soy amigo del Creador, yo soy amigo de Dios, así que te pido, Dios, que me ayudes y no me lo hagas imposible, que yo voy a poner de mi parte. Con ese Dios que dialogaba, con ese Dios que iba caminando y le iba a decir que no me lo hacían imposible. Y es el Dios que veo en los niños, cuando viene un niño con un problema cardíaco muy grave y le digo a los padres, vamos a trepar la cordillera y yo te voy a acompañar, porque me ha tocado trepar algunas. Y esos padres te depositan una confianza impresionante en darle a esos niños lo mejor, pero también dárselo desde el punto de vista técnico. Entonces, ese Dios de la montaña es el Dios que me sigue ayudando con los pacientes. ¿Ese Dios de la montaña usted lo ha sentido cuando ocurre un milagro de estos en un niño? Cuando está hoy la situación que ya las fuerzas del ser humano no acompañan, ahí necesitamos la fuerza de Dios. Probablemente lo mismo que tú sentiste cuando te empezó a ir bien. Sí, señor. Que ya no te pertenecía a vos. Que había uno que te estaba dando una mano, un Dios misericordioso, ¿no? Y yo le digo algo, doctor, públicamente. Hay gente que me ha preguntado sobre Dios de una forma en que yo sé que lo que quieren es que tal vez yo me vaya por un ladito o diga que no. Pero yo le dije al Señor, por lo que ha sido tan bueno conmigo, ¿no? Y maravilloso, y siempre ha estado como de la mano, así. Yo lo sentí mucho en la película con ustedes, ahí va Él con ustedes. Y nunca lo voy a negar. Y esa fue la promesa que yo le dije. Nunca, nunca, nunca. O sea, esté en la situación en que esté. Si alguien me dice, Alejandro, es que tú hiciste un patrimonio de X cantidad de millones de dólares, tú solo. Yo voy a decir no. A mí Dios me dio el don de hacer las riquezas. A través del entrenamiento, de la educación, de la visión, de ese olfato que usted mencionaba. Y el respaldo de Él es cada vez mayor. Y de hecho, yo entiendo el por qué hizo eso conmigo, así como lo ha hecho con usted. Y también públicamente le quiero decir que yo voy a aportar a sus fundaciones y apoyar esa parte para que más niños, estas operaciones sean posibles. Así que siempre cuente conmigo, doctor. Muchas gracias. Evidentemente, tu manera de ser generosa es lo que te hace sentir que formas parte del mundo. Yo creo que tenemos que ser ciudadanos del mundo. Así es. Que tenemos que poner nuestro ladrillito, cada cual lo hace de manera diferente. Y bueno, y tener más es bueno porque puedes ayudar más. Y ese es tu caso, sin lugar a dudas. Sí, muchas gracias. Doctor, otra cosa. Unas escenas maravillosas en la película, cuando le amarra los cordones a Fernando. Que ahí se ve el trabajo de equipo, ¿no? De que tú me cuidas y yo te cuido. Es que éramos uno solo. Sin el otro no podías vivir. Cuando dormíamos en las noches, él tenía una campera corta de platero y se le helaba la espalda y yo le pasaba la mano. Hay toda una pérdida de lo que los códigos habituales de la civilización. Del egoísmo. Todo eso desaparece, todo el pudor, todo eso,
porque te estás muriendo, ¿viste? Y de a dos te morís menos. Entonces un poco la sociedad de la nieve que creamos, esos eran los códigos, una sociedad que nos cuesta salir cuando salimos, ¿no? Que seguíamos aferrados a esa diferencia, a esa situación que a mí me sobrecoge el alma cuando veo que el arriero nos está rescatando y las medias de rugby con carne ya no son comida, sino que son los cuerpos de nuestros amigos que hay que enterrarlos. Claro. Es decir, la entrada y la salida de la sociedad de la nieve, esa capacidad que tuvimos de adaptarnos, ya es obsoleta. Y te habrá pasado en la vida que hay cosas que eran importantísimas y de repente se transforman en obsoletas y que no puedes seguir aferrado a eso porque la vida ha cambiado y tenés que abrazar los cambios. Yo digo que los cambios se abrazan para movilizarnos, Claro que sí. porque si no, te llevan. Y yo tenía que abrazar el cambio de la sociedad a la nieve a la sociedad civilizada, a la idea de que iba a ver a mis amigos de la sociedad de la nieve, pero en el Valle de los Maitenes, con las flores y el pasto, y llegaron y empezaron a comerse las flores y el pasto porque venían del hielo, venían de la muerte, venían de lo congelado, venían de un lugar que ya se había terminado. Maravilloso. Doctor, una cosa, de las escenas, ¿quién envió al arriero? Porque yo cuando vi el arriero, que uno estaba mirando un lagarto que había y el otro estaba bebiendo agua, que agua no había allá, la fabricaban ustedes pues derritiéndola, ¿no? No, pero ya ahí ya habíamos salido a la nieve, ¿no? Sí, por supuesto. Cuando ustedes llegan al arroyo, que ya bajaron, ya estaban en tierra firme, entonces estaban tomando agua, que es lo que digo, que la apreciación del agua, ¿no? ¿Cómo aprecio el agua? Porque allá arriba todo está congelado. Y uno estaba mirando un lagarto, una lagartija, algo así. Y luego, ahí está el arriero. Yo no vi en la película un arriero, yo vi un ángel. Y yo vi un ángel que lo mandó Dios para que los viera ustedes. ¿Cómo interpreta usted esa parte? Porque ese es un evento que si el arriero no está ahí, no sé qué hubiese pasado. O sea, ¿usted considera que eso fue una ayuda espiritual? ¿Que Dios envió a verlos? Era inminente que teníamos que encontrar algún ser humano, porque habíamos visto una liebre, habíamos visto vacas, habíamos visto caballos. ¿Algún animal peligroso? No. Y lo más interesante de todo es que el arriero nos ve antes a nosotros. Oh. Él nos ve porque los arrieros van por el alto de la montaña, nosotros íbamos al lado del río para no deshidratarnos. Y como llevábamos los fierros para escalar de las que habíamos sacado del avión, el arriero ve esos fierros que iba con los hijos y piensa que son escopetas, que somos cazadores. Ya. O sea que somos gente que es hostil al lugar, sí, enemiga, que no sí. pertenece en ese lugar. Y después cuando yo llego a ese valle maravilloso, el Potrero de la Loma, que estaba todo lleno de rosas mosquetas, que había todas vertientes de agua, que había animales pastando, y veo del otro lado que cruza alguien a caballo. Y le digo, Nando, corre, hay alguien ahí. Y cuando llegamos a ese lugar me dice, ¿dónde? ¿Dónde está esa piedra? Pero es una piedra, ¿viste una persona? Sí, vi una persona, porque había pasado el hijo del arriero antes, y ahora lo que pasa es una vaca y atrás pasa el arriero. Y a él entramos a gritar y él no entiende. Él dice, ¿por qué me gritan tanto? ¿Qué es lo que les pasa? ¿Por qué? Y el hijo le dice, no, déjalos, papá, déjalos ahí también. Y ahí es que nos dice mañana. Oh. Y ese mañana es como cadena perpetua que te digan mañana te suelto. O sea que por fin había un mañana en la civilización. Y es al otro día que va Nando, porque ya estaba liquidado, y le tira la carta y hace el contacto. Esa es la manera verdadera. Por supuesto, la película es una película. Claro. Hablando con Bayona, me dice, Roberto, si yo hago una película de lo que realmente pasó en la cordillera, la gente se para y se va del cine. Porque vos al cine vas a tener una experiencia de cine. No vas a un martirio. Yo sí te muestro películas de campos de concentración. Claro. O sea que lo importante es que él logra
desenmarañar el mensaje espiritual de la cordillera de los Andes, hacer una película sin malicia, una película que la pueden ver los niños, Claro. que a los niños les sirve bien, y llegar a una poesía de los Andes. Yo creo que es una poesía de lo que pasó. Sobre todo la parte final, cuando entra un rayo de luz que parece que somos los apóstoles en la última cena, Sí. y que él dice, las conclusiones sáquenlas ustedes. Es decir, esto es una película de un hecho histórico, como puedes hacer del Titanic. Por eso cuando me dicen cuál película es mejor, mira, todos son hechos que a la gente le interesa. Y es impresionante como esa película es un gancho para que la gente vaya a buscar la realidad. Porque a diferencia del Hombre Araña, que vos podés llegar a conocer al actor, acá nos pasó. Y yo soy Claro, tú eres el protagonista. Yo solamente les cuento a ustedes, les cuento qué te puede servir para tu vida en lo que aprendí en la montaña. Es una película que está hecha muy bien toda la parte de la comida, que tienen grabada 400 horas. Wow. Que si hubiera mostrado todo lo de la comida, la gente se iba del cine, porque ya te digo, no podés entender desde la sociedad del llano, la sociedad de la nieve, sin sentir el frío, sin sentir el hambre, sin sentir la desesperación que teníamos nosotros. Entonces, para poder entender lo que realmente nos pasó, tendrías que estar en ese lugar, en esas circunstancias. Claro. Para tener una idea, es una película maravillosa. Es una película maravillosa, sí. Exactamente. Luego del ya el encuentro con el arriero, que viene una de las escenas más bonitas para mí. Y es cuando ustedes ya pasaron toda esa parte, ya están en una casa de algún campesino, ¿cierto? Y están partiendo el pan y están metiéndolo en un café o algo. La forma en que el director y los actores, la cara que hacen, ¿no? Yo dije, lo comparé mucho con mi primer evento grande, porque yo trataba de hacer el seminario. Hace unos 10 años venían 3 personas y en el mejor de los casos 5 personas. Y yo tenía mucho por compartir. Había descubierto cómo hacer dinero en la bolsa, que es un gran secreto, ¿no? Pero yo decía, ¿qué me gano yo con que solamente tenga este conocimiento yo? Si no hay otros con los cuales lo pueda compartir. Entonces, después de muchos intentos, fue a una entrevista, de hecho, con Jaime Bailey, que es una persona muy cercana para mí, es como un hermano para mí. Y llego yo al carro y empiezo a ver cientos de llamadas y dije, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, ¿quién va a responder todo esto, no? Y se crea el boom. Yo lo familiaricé mucho porque ustedes en esa expresión en la película están diciendo, lo logramos. Ya nuestra realidad no es otra. Cuando usted vio esa escena, doctor, ¿qué sintió? Qué bueno que había salido, que se había terminado la cordillera, que todo ese suplicio, tristeza, y era momento de pensar en el dolor de los que ya no estaban, pero que se había transformado también en un boom mundial. ¿Qué haces Así aquí? fue. Que no, todo el mundo quiere saber, ustedes resucitaron. No resucitamos, siempre estuvimos vivos, ¿no? Es decir, te habrá pasado a ti. Cuando te encontrás con la realidad y la gente, empezás a ver que hay ideas que tú no pensaste que iban a surgir y que tenés que tener la capacidad de adaptación de poder entender lo que la otra persona piensa, ¿no? Y eso nos pasaba a nosotros mucho con la prensa y con los periodistas y todas esas realidades, ¿no? Doctor Canessa, ya para ir terminando, hay una cosa ahí que me llamó mucho la atención, ¿ya? Y es la similitud entre la experiencia, lo que ustedes vivieron, porque ustedes muchos, y lo he escuchado en videos, sintieron que el mundo se olvidó en algún momento, ¿cierto? Que ya los daba por muertos, ¿cierto? Fue eso cierto. Y lo otro es la similitud entre esa situación y entre los años que pasan en que salga esta película. ¿Usted no encontró una relación en esa parte? Es decir, inicialmente en la experiencia los dieron por muertos, ¿cierto? Ajá. Y luego el mundo entero se da cuenta de que se equivocó, ¿cierto? Y que ustedes están vivos. Pero ¿qué pasa? En la vida real, después de la experiencia, mi mamá me dijo a mí en algún momento, mira, hay un grupo de personas, yo estaba niño,
Hay un grupo de personas que se estrellaron en la cordillera de los Andes y sobrevivieron a esa experiencia. Pero yo tenía 8 años. Yo vine a escuchar de esa experiencia otra vez cuando salió la película. O sea, pasaron, por decir algo, 35 años en que yo, Alejandro, ¿cierto?, no escuché de la experiencia de los Andes. ¿Usted encuentra alguna similitud en esto como grupo? No como como usted, doctor Canessa, sino como grupo en que pasó un gran tiempo en que esto volviera a tener ese boom. Bueno, sí, porque nosotros en realidad entendíamos que era lógico que nos dieran por muertos. Entendíamos que la sociedad es civilizada. Por eso hablábamos con Nando que íbamos a hacer un regalo de Navidad. Ya. Porque un regalo es algo inesperado, es algo que no te esperás, ¿no? Y obviamente cuando volvimos, yo volví a la Facultad de Medicina. Común y corriente. Común y corriente. Mis compañeros de facultad me dicen, no nos dimos cuenta de lo que habías pasado. Pero eso fue muy bueno para que yo llevara una vida normal. Porque si hubiera sido una vida llena de glamour, no hubiera podido cumplir con mi objetivo. Tu propósito. Yo salí de la cordillera no para ser famoso. No me importa nada lo famoso. Sí, señor. Lo famoso me importa para ayudar a la gente que sepa que tiene un montón de fuerza y que es un gran haragán y que no está usando y que le puede ir mucho mejor si se lo propone. Y que salvo la muerte, todo se puede arreglar. Para eso sirve lo de los Andes, ¿no? Y entre medio en mi vida tuve mis hijos y todas esas cosas que le agradezco a Dios, que era para lo que salí. ¿Está? Y después, ¿qué sucede? Que hacen la película Lo Imposible, sí, que es la película de Bayona, que es el tsunami que agarra una familia en Malasia y los separa a los 5 y después se juntan todos de vuelta. Cuando J. Bayona estaba haciendo esa película, ve un libro de la Sociedad de la Nieve, quiero hacer esta película. Pero que no, que es imposible, que es difícil. Sí, más o menos como tú. Se proponen cosas insospechadas. Gracias. Un señor de Barcelona que mide 1,50 m, que todo, quiere hacer una película y que sea en español, de 16 sobrevivientes, 45 personas, y empieza a buscar financiación que le cuesta mucho lograrla. Claro. Y hacerla en español, es decir, pero él tenía esa convicción que tú tenés, esa intuición de que se pone a trabajar en esto y le lleva 10 años y lo lleva Pablo Bierzi para que le dé todos los códigos para que sea realista. Y graban 400 horas, de las cuales sacan dos nomás. Sacan 2 nomás de hacer una buena película. Y eso, como decís tú, reflota a nivel mundial todo lo que fue lo que nos pasó a nosotros, pero es algo externo, interno sí, para que la gente sepa que puede salir adelante. Pero no me hace a mi vida como cosas buenas, como conocer amigos, como poder charlar con la gente que está ahí, pero yo sé que mi vida tiene que ser lo que fue en la montaña que me hizo salir adelante, lo que es la medicina y lo que es la familia. Hoy estuve escuchando un magnífico homenaje que le hicieron a Jimmy Carter. Sí, señor. Y Jimmy Carter tenía una gran, por su familia y sus hijos, la simpleza de la familia y los hijos. Los grandes hombres tienen que tener esa capacidad de que les triunfe la familia. Si no, al fin del día, cuando pasa toda la gloria, pasa todo y no tienen nada, caen en la depresión indefectiblemente, por más fama que tengan. Le pedí a Dios y el deseo de poderlo tener a usted acá, porque para mí, pues yo he sido una persona que ha investigado bastante sobre esto de los negocios, las finanzas y estas cosas. Y el conocer de esta experiencia a mí me ayudó a crecer mucho. Entre otras, el nivel de fe. Entre otras, el entender que una situación catastrófica se convirtió en una bendición. No solamente para ustedes, sino, por ejemplo, para mí. Para muchas personas que hemos escuchado ese testimonio. Porque hay veces, de pronto, cuando yo empecé en negocios y tengo ese revés que fue como Fernando Parrado cuando se dio en la cabeza, ¿cierto? Que
personas dijeron, de esa no va a salir. Eso fue como la expresión general, ¿no? De hecho, hasta de mis padres, ¿no? Y luego salir esa fuerza, ¿cierto? Y en los momentos en que yo quería de pronto ya emocionalmente y esto como decir, esto está fuerte, esto no es algo, una prueba, sino más, se convirtió en la inspiración para una gran bendición. Entonces, una situación que nadie quiere pasar, pero hoy en día, por ejemplo, Roberto Canessa, con la fundación, con lo que ha hecho, con este mensaje inspirador, es algo que hay veces muchas personas pensarán, bueno, llegar a ese nivel, llegar a ese nivel de éxito, a ese nivel de compartir un mensaje maravilloso, que muchas personas dicen, bueno, yo quiero, pero la pregunta es, ¿y alguien quiere pasar por una quiebra o estrellarse en un avión y vivir esa experiencia? ¿Cómo una experiencia tan descrito por muchos de sus compañeros de los 16? Había uno que decía, eso qué bueno va a ser, eso fue lo peor, horrible, esto, lo otro. Pero está el otro punto de vista, que fue esa prueba extrema, una de las, digamos, por decir algo, la más fuerte de pronto que ha pasado en la humanidad, ¿cierto? Convertirse en el 2023, 2024, 2025, y desde que cambió en una situación que ha sido de bendición, no solamente para ustedes, sino para muchos. Eso es ese mensaje de que hay una familia que nos está escuchando y dice, ¿por qué estoy pasando esta situación? ¿Qué es lo que está? Y resulta que esa, digamos, situación negativa es el puente para llegar a la tierra prometida o al estado ¿cómo lo vivió usted, doctor? ¿Cómo analiza esa parte? Y porque hay que saber ver lo bueno de las cosas que suceden. Nosotros en la cordillera, la gente ve toda la parte heroica y toda esa parte, pero pocos ven la tristeza de las familias que no volvieron. La tristeza de una amiga de mamá que fue el que me dijo salí a caminar, hoy no busco más Mecha porque hoy siento que mi hijo se murió y fue el día de la luz. O sea que todos los hechos de la vida van acompañados de grandes tristezas. Hasta la Navidad. Fíjate vos que cuando la Virgen María llega a Belén, es una mujer embarazada que tiene un hijo que no es del compañero, que el compañero la acompaña por nobleza, tiene que ir a tener un hijo en un establo con las vacas y los caballos, todas esas cosas, tiene toda esa parte terrible. O sea que en la vida tenemos que ser agradecidos y ver la parte buena, porque si te metes en la parte mala, te vas a sentir muy mal. Yo digo que hay que tener menos velcro y más teflón, que ciertas cosas tienen que resbalarte y sentir la felicidad y ser más agradecido. Yo creo que es muy importante ser agradecido. Así es. Y en nuestra comunidad del All Christian del colegio, eso ha hecho que seamos un club, además del rugby, de todo, es un club social, un club que va a ayudar a otras personas mucho más pobres. Es la parábola de los talentos de la Biblia. Claro. Si recibiste más talentos, como es tu caso, y que lo haces, tenés que ayudar mucho a los demás. Sí, señor. Porque además es mucho mejor poder ayudar que necesitar ayuda. Así es. Es otra cosa. Cuando alguien te viene a pedir ayuda, pensá, si yo estuviera en lugar de él, ¿qué haría? Y ahí te vas a dar cuenta cómo te surge la posibilidad de ayuda, como el caso ese que te contaba del niño que se operó en la útero de la madre de un tumor cardíaco, sí, y que se sienta al lado de mi nieto en el colegio. De mi nieto que tiene 4 años y me dice, tata, yo quiero trepar montañas como vos para salvar a mis amigos. Imagínate. Así que esto está por afuera de mí. Esto es una gran corriente que yo trato de poner las velas al viento para que lleguen a buen puerto. Y estas bonito, oportunidades son las que agradezco. Qué bonito, doctor. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, quisiera un mensaje para todas las personas que nos están escuchando. Hay un corto muy especial que tiene con el actor del doctor Canessa en la película que dice, ¿a qué le tienen miedo? Y es cómo manejar la emoción del miedo cuando uno sabe que tiene que dar cierta cantidad de pasos cada día. ¿Qué podría decirle, doctor, a todos los emprendedores, a los empresarios, a la gente que quiere salir del avión
y llegar a la tierra prometida, entiéndase esto como un estado ideal en el ser humano donde empezamos a tener esa libertad financiera, esa prosperidad, esa abundancia, esa salud, esa bendición completa, doctor. Que no te desanimes, que cuando te desanimes mires todo lo que caminaste, lo lejos que está el fuselaje y todo lo que pudiste hacer, quiere decir que tú podés, paso a paso. Paso a paso cada día. Doctor Canessa, un gran privilegio, muchas gracias por estar acá. Cuando usted me aceptó la invitación de venir aquí a Miami, yo le di gracias a Dios, le quiero decir eso. Le di gracias a Dios por esta oportunidad. Es un privilegio tener acá a su señora esposa también, que lo estuvo esperando, que fue una motivación muy grande, me imagino, también para regresar. Y yo me siento muy agradecido porque en la parte espiritual yo he sentido el respaldo de Dios, doctor Canessa. Y cuando le he pedido algo desde mi corazón, por ejemplo, tener esta oportunidad con usted, esta entrevista, yo digo, ¿cuánta gente se ha visto la película? ¿Cuántos se han sentado con el doctor Canessa, por ejemplo? Entonces, veo ese gran privilegio de poder pasar un mensaje a una persona que estaba de pronto pensando en quitar la vida, que en algún momento me pasó, pero Dios me contestó. Me dijo, no te quites la vida porque tú vas a ser multimillonario. Y después, ¿cómo vas a ver las cosas hermosas que tengo para ti? Entonces yo dije, ok, si es así, sigamos el camino y vamos a caminar. Eso es el agradecimiento que le quiero dar, doctor, y por acá lo estaremos atendiendo. Y muchas gracias por concedernos este podcast, que yo sé que muchas personas lo van a aprovechar. Así que gracias por estar acá, doctor. Gracias. Esta es la cirugía más increíble con la que me he encontrado. Se realizó para salvarle la vida a un feto. Extirparon un raro tumor cardíaco que estaba comprimiendo su corazón y causando insuficiencia cardíaca. Primero se anestesió a la madre. Los cirujanos hicieron una incisión horizontal sobre el abdomen de la madre para exponer el útero. Luego se hizo una incisión en el útero de unos 12 centímetros de tamaño, lo suficientemente grande como para sacar los brazos del feto y exponer el pecho. Una vez que los brazos del feto estaban fuera, se colocó una pequeña cánula para administrar medicamentos y líquidos. Luego abrieron la caja torácica y cortaron el saco alrededor del corazón, el pericardio. Finalmente se extrajo el tumor, cerraron el tórax y volvieron a meter al feto en el útero. Después de cerrar las paredes del útero y luego el abdomen, el embarazo continuó normalmente. Después de 10 semanas, el bebé nació saludablemente. En esto que parece ciencia ficción, pero que en realidad es un milagro de la vida, el cirujano abrió la barriga a la mamá, el útero, y tiene que tomar el brazo del niño porque, como en toda operación, tiene que tener una vía venosa donde inyectarle la anestesia. Es increíble los avances de la ciencia. Y ese niño que vimos en el útero de su madre, con el paso del tiempo, a pesar de ser norteamericano, toma mate en la playa de La Paloma. Un niño que nació operado. Cuando nació ya tenía su cicatricita en el pecho, pero mucha fuerza en el alma.